Buen día, a continuación vamos a resolver esta práctica número 5 correspondiente al tema de patrimonio del curso de contabilidad intermedia 2. Esta práctica trata sobre la contabilización de acciones en tesorería y nos dice lo siguiente: la empresa Gotafría cuenta con un capital social común autorizado de 300.000 acciones con un valor nominal de 150 por cada acción común. Aquí nos interesa tal vez recordar ese valor nominal por acción, que es de 150, que será muy importante. Nos dicen, al 1 de octubre del 2020, el capital social común emitido y en circulación correspondía a 60.000 acciones, es decir, de las 300.000 que están autorizadas, solo 60.000 están en circulación, de las cuales se emitieron el 4 de febrero del 2020. Entonces, en el 2020 fue cuando se emitieron esas acciones, pero tenemos que prestar mucha atención en los asientos que nos piden, que son los del 2 de octubre del 2020 y del 12 de enero del 2020. Entonces prestaremos más atención en esas transacciones. Sin embargo, aquí nos están dando información importante para entender el ejercicio. Entonces, nos habían dicho que las acciones en circulación eran 60.000, las cuales se emitieron el 4 de febrero. Ese asiento no nos lo piden. Y en el momento que se emitieron, se vendieron a un precio de 250 por acción, pagado en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si las acciones tienen un valor nominal de 150 y cuando se vendieron a 250, estas se vendieron o se emitieron con una prima. Esto solo es un dato para recapitular, porque lo que nos piden es registrar las acciones en tesorería a partir del 2 de octubre. De aquí hacia atrás es información importante para entender el contexto del ejercicio. Pero ahora vamos con lo siguiente. Nos dicen, el 2 de octubre del 2020, Gotafría readquirió 5.000 de sus propias acciones comunes en circulación, acciones en tesorería. Las acciones comunes, cuando una compañía las readquiere, o es decir, readquiere sus propias acciones, esto se denomina acciones en tesorería y se registra como una disminución al patrimonio o al capital de la compañía. Entonces se registra al debe en una cuenta que se llama acciones en tesorería, que refleja esa readquisición o esa recompra de sus propias acciones. Entonces, por ella se pagó en efectivo la suma de 230 por acción readquirida. Entonces se readquirieron 5.000 de sus propias acciones a un precio de 230 por cada acción. Continuamos la lectura. Nos dicen el 4 de octubre del 2020, Cotafría readquirió pagando, o más bien readquirió 3.000 más de sus propias acciones comunes en circulación, pagando en efectivo la suma de 215 por cada acción readquirida. Entonces, hasta el momento, tanto el 2 de octubre como el 4 de octubre hubo readquisición de acciones, acciones en tesorería, en dos fechas distintas y a dos precios distintos. Nos dicen a continuación, el 12 de enero del 2021, Gotafría volvió a emitir 6.000 de las acciones readquiridas durante octubre del 2020. El precio al que nuevamente fueron emitidas fue de 250 cada acción, el cual se recibió en efectivo. Quiere decir que en enero está volviendo a emitir o volviendo a sacar a circulación las acciones que adquirió durante octubre a través de esa venta que fue en efectivo. Nos dicen, la empresa realizó cierres contables cada 31 de diciembre y usa el mes comercial, aplica la NIF de forma integral y registra, y eso es muy importante, registra estas acciones en tesorería al método del costo por la fórmula de promedio ponderado para contabilizar las acciones en tesorería. Es decir, que cuando se vendan acciones, el costo de esa venta va a ser al promedio ponderado. Entonces, tenemos que registrar las acciones en tesorería que se adquieren a diferentes costos y promediarlo para registrar cualquier venta. Y eso ya lo veremos a continuación y era muy importante aclararlo. Existen dos métodos por los cuales registrar las acciones en tesorería. El método del valor nominal, que no es este caso, y el método del costo, que es lo que estamos viendo a continuación. Por el método del costo, se pueden tratar las acciones en tesorería de forma similar a la que se trata
el inventario, solo que las acciones en tesorería no son un activo, sino que son una disminución del patrimonio. Pero cuando nos referimos que se pueden tratar de formas similares, mediante el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, método WEBS o el promedio ponderado para registrar esas acciones. Ahora bien, vamos a los asientos que nos solicitan, los asientos del 2 de octubre. Entonces, ¿qué pasó el 2 de octubre? Botafía readquirió 5.000 de sus propias acciones comunes en circulación, pagando en efectivo la suma de 230 por cada acción requerida. Aquí la recomendación es llevar actualizada la cantidad de acciones que se están readquiriendo, el costo por el cual se está readquiriendo y el total, que sería la multiplicación de la cantidad por el costo. Y esto nos ayudará mucho a la hora de registrarlo en el asiento. Entonces sabemos que fueron 5.000 acciones a 230 cada una. Entonces el total de acciones en tesorería es de 1.150.000. Esto lo llevamos al asiento. Sabemos que las acciones en tesorería es una cuenta patrimonial y en este caso se registra al debe como una disminución al patrimonio. Acciones en tesorería comunes, porque puede haber acciones en tesorería preferentes. Se pagó por ellas en efectivo, entonces hacemos el registro. Y 1.150.000 al debe y 1.150.000 al haber. Y hemos registrado ese asiento. Aquí no nos piden el asiento de el 4 de octubre, pero es muy útil para que podamos visualizar el escenario completo de lo que pasó en esa fecha. Ya sabemos que en el inventario de acciones en tesorería o en el stock de acciones en tesorería tenemos 5.000 a un costo de 230. Ese sería el costo de esas acciones. Llega el 4 de octubre y nos dicen, readquiere 3.000 más de sus propias acciones comunes en circulación que irán a tesorería, pagando en efectivo la suma de 215. Entonces, el 4 de octubre del 2000 que lo vamos a tomar como el 2020, en este caso, se adquieren 3.000 acciones en tesorería más. ¿Cuál es el costo de esas acciones en tesorería? 215. Nos dicen por acá. Entonces, el total fue de 645.000. Entonces, el asiento va a ser exactamente con las mismas cuentas. Por acá registramos las acciones en tesorería a su costo y el desembolso de efectivo porque se adquirieron a contado. Ahora bien, ya sabemos que en tesorería tenemos dos cantidades de acciones que se compraron a diferente precio o dos lotes de acciones que se compraron a diferente precio, unas a 230 y unas a 215. En este caso nos dicen que se aplica el método del costo. Entonces vamos a obtener el promedio, porque aquí nos explican que se utiliza la fórmula del promedio de esas acciones. Entonces, tenemos un costo total de 1.795.000. Lo dividimos entre el total de acciones adquiridas y nos da el costo promedio de esas acciones. Ahora bien, vamos a hacer el último asiento que nos piden por acá. Entonces, vamos o llegamos al 12 de enero y nos dicen, Cotafía volvió a emitir 6.000 de las acciones readquiridas durante octubre del 2020. El precio al que nuevamente fueron emitidas fue de 250 por cada acción común, el cual se recibió en efectivo. Entonces, de las acciones que hemos readquirido en el mes de octubre, se van a vender o se van a volver a emitir o se van a volver a poner en circulación 6.000. Sabemos que el método utilizado es el costo promedio. Por ende, esas acciones en tesorería se van a volver a emitir registrándolas o registrando esa venta al costo promedio. Vamos a recibir bancos porque fue en efectivo un monto total de las 6.000 acciones por el precio que estamos recibiendo, que sería 250. Ahora bien, va a registrarse las acciones en tesorería
va a disminuir las acciones en tesorería porque se están volviendo a vender o se están emitiendo y poniendo en circulación nuevamente. Ese monto de las 6.000 acciones por su costo promedio. En este caso, porque nos están diciendo por acá que lo hacemos de esa forma. Podría ser PEPS o podría ser WEBS en dado caso, pero en este caso es promedio. Ahora bien, ese es el monto de las acciones en tesorería comunes al costo, registradas al costo por esa venta. Ahora bien, ¿qué vemos por acá? ¿O qué podemos analizar? Que el precio por el cual se vendieron, que fue 250, es mayor al costo de esas acciones comunes en tesorería. Es un sobreprecio por la cual se están volviendo a emitir. Entonces, eso sería un superávit, una cuenta de patrimonio que refleja ese superávit pagado en acciones en tesorería comunes. Y se registra por esa diferencia, que serían el precio menos el costo. Y ese sería el superávit de esas acciones en tesorería comunes que hemos registrado. Y así terminamos este ejercicio. Recordemos que pedían o solicitaban este asiento y este otro. Y hemos culminado esta práctica número 5. Muchas gracias.